Era una de esas noches en que el viento arrastra hojas secas por las calles vacías. En la pequeña casa del número 47 de la calle Wessler, en un tranquilo vecindario de Oregon, vivía Edward Hall, un hombre de 79 años, delgado, de andar pausado, rostro amable y ojos que conservaban esa chispa de quien aún encuentra belleza en lo cotidiano. Desde que su esposa, Margaret, había fallecido una década atrás, Edward vivía solo. Nunca tuvieron hijos, aunque él solía decir que los niños del vecindario eran todos suyos. Cada Navidad preparaba obsequios para ellos, envolvía dulces con cintas rojas, reparaba bicicletas viejas, enseñaba a los pequeños a volar cometas. Era querido, respetado y, sobre todo, recordado con cariño. Pero los últimos días algo había cambiado. Comenzaron pequeñas cosas. El reloj de péndulo en su sala, el mismo que había comprado con Margaret en 1968, empezó a detenerse cada noche exactamente a las 12. Lo reiniciaba cada mañana, pero al llegar la medianoche, el péndulo simplemente se quedaba inmóvil, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Luego vino el murmullo en los pasillos. Una voz suave, casi como un eco, que lo llamaba por su nombre. Edward. Él se levantaba con su bata, tomaba la linterna y recorría su hogar. Nada. Solo el sonido del viento colándose entre las rendijas de las ventanas. Una noche, mientras tomaba té frente al fuego, vio una sombra cruzar lentamente el salón. No se asustó al principio, creyó que era el reflejo de las llamas. Pero cuando giró la cabeza, distinguió una figura humana, inmóvil, observándolo desde el marco de la puerta. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién anda ahí?, preguntó. La figura no respondió. Solo se desvaneció con el chisporroteo del fuego. Pasaron los días y las señales se intensificaron. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. En su jardín, flores que llevaba meses sin florecer brotaron de la noche a la mañana, lirios blancos, símbolo del descanso eterno. El anciano comenzó a inquietarse, pero también a sentir una extraña presencia de paz alrededor. La noche del 16 de diciembre, mientras la nieve caía suavemente, Edward soñó con Margaret. Ella estaba en su jardín, vestida con el mismo abrigo azul que usaba cuando eran jóvenes. Le sonreía y le decía algo que no podía oír. Cuando despertó, aún sentía su perfume en la habitación. Ese mismo día, los niños del vecindario pasaron a visitarlo. Le llevaron galletas y tarjetas navideñas. Edward reía, abrazaba, les agradecía. No se olviden nunca de ser buenos, les dijo, porque ser bueno es lo único que nos queda cuando el tiempo se acaba. Esa noche, la casa se sintió más silenciosa que nunca. Mientras se preparaba para dormir, una voz suave interrumpió su calma. Edward Hall. Él se quedó quieto, la taza temblando entre sus manos. ¿Quién eres? Una figura apareció junto al reloj detenido. Un hombre mayor, alto, de cabello blanco, vestido con un traje oscuro. No tenía aspecto fantasmal, ni espantoso. Al contrario, parecía un caballero anciano, amable, sereno. No temas, dijo la figura con voz grave. No vengo a hacerte daño. Edward tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? Solo conversar. Edward pensó que soñaba, o que la soledad lo había vencido. ¿Eres un ángel?, preguntó, intentando sonreír. El hombre negó con la cabeza. No, Edward. Soy la muerte. El anciano lo miró fijamente. No había calavera, ni guadaña, ni oscuridad. Solo un rostro humano, cansado y triste. He venido por ti, continuó la muerte, pero no aún. Me quedan unas cuantas horas antes de que debas partir. Edward se recostó en su silla. Entonces, esto es un sueño.
No puede ser real. La muerte suspiró. Y frente a sus ojos, el fuego del hogar se detuvo en el aire, las llamas suspendidas como fotografías vivas. El silencio era absoluto. No es un sueño, Edward. Pero no quiero que temas. He venido porque quiero entenderte. El anciano alzó la mirada, confundido. ¿Entenderme? Sí. He tomado a miles de almas, muchas de ellas quebradas, otras llenas de odio, arrepentimiento o miedo. Pero tú has vivido solo, has perdido tanto, y aún así, sigues siendo bueno. ¿Por qué? Edward lo miró con serenidad. Porque alguien tiene que serlo. La muerte se sentó frente a él, intrigada. No te lamentas por tu soledad. No maldices tu destino. No culpas a nadie. ¿Acaso no hubieras querido una vida mejor? El anciano sonrió levemente. La vida que tuve fue suficiente. Amé, reí, ayudé. ¿Qué más podría pedir? La muerte guardó silencio. Por primera vez en siglos, parecía reflexionar. Tal vez, dijo Edward, con voz temblorosa, la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos, incluso cuando ya no tenemos nada. El reloj volvió a moverse. El fuego retomó su danza. Y el visitante asintió lentamente. Esa noche, Edward y la muerte conversaron durante horas. Hablaron del amor, del tiempo, del miedo y de la esperanza. El anciano relató cómo ayudaba a los niños del vecindario, cómo cada sonrisa lo mantenía vivo. Y por primera vez, la muerte escuchó. La madrugada cayó suave sobre la calle Wetzler. El viento había cesado. La nieve cubría todo con un manto blanco, puro, casi sagrado. Dentro de la casa, Edward Hall y su visitante continuaban su diálogo eterno. El anciano se sentía extrañamente tranquilo. Había servido té a la muerte, quien aceptó el gesto con cortesía. Era un cuadro surrealista, la vida y la muerte compartiendo una taza de té frente a una chimenea. ¿Alguna vez te has sentido solo?, preguntó Edward. La muerte lo miró, con una expresión que, por un instante, pareció humana. Sí. Mucho. Nadie me espera con gusto, todos me temen. He caminado entre los hombres desde el principio, y nunca me han hablado con amabilidad. Hasta hoy. Entonces somos parecidos, respondió Edward. Ambos caminamos solos, pero tratamos de hacer lo correcto. La muerte lo observó detenidamente. ¿Qué es lo correcto, Edward? El anciano sonrió. Lo correcto es no dejar de ser bueno, aunque nadie lo vea. Pasaron los minutos, quizá horas. El reloj marcaba las 3 cuando Edward comenzó a sentirse cansado. Su respiración se hizo lenta. «Ya es hora, ¿verdad?», preguntó. La muerte asintió. «Sí. Pero no temas. No sentirás dolor. Solo paz». «¿Y Margaret? ¿La volveré a ver?». La muerte guardó silencio un momento antes de responder. «No puedo decírtelo, Edward. Pero lo que te espera es bueno». El anciano cerró los ojos. «Entonces estoy listo». La muerte se levantó y colocó una mano sobre su hombro. «Gracias por hablar conmigo. Has hecho que incluso yo recuerde lo hermoso que puede ser el alma humana». En ese instante, el fuego se extinguió lentamente. La muerte desapareció. Edward Hall dejó de respirar, con una sonrisa en el rostro. A la mañana siguiente, los niños del vecindario encontraron su puerta abierta. Entraron y lo hallaron dormido en su sillón, con una taza de té aún tibia. En su regazo, una carta escrita con su pulso tembloroso. «Si estás leyendo esto, significa que ya partí. No lloren.
Prométenme que seguirán siendo buenos, que ayudarán al otro sin esperar nada. La vida es un préstamo hermoso, y ser bueno es la única manera de devolverlo. Edward. Afuera, el reloj marcaba las 6 de la mañana. El péndulo volvía a moverse. Y sobre la mesa, junto a la carta, había una flor blanca recién cortada. Nadie supo cómo llegó allí. Pero todos, al verla, sintieron lo mismo. Una paz profunda, como si la muerte hubiera aprendido a sonreír. La historia de Edward Hall nos recuerda que la bondad no depende de las circunstancias, sino del corazón. Incluso cuando todo se pierde, seguir siendo bueno es una forma de vencer a la muerte misma. Porque quizá, cuando llegue nuestro momento, no partimos en oscuridad, sino acompañados por aquello que fuimos capaces de sembrar en los demás. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.